Descubrí que mi cara es una reconstrucción quirúrgica hecha con fragmentos de mujeres desaparecidas y ahora sus recuerdos están invadiendo mi mente. Me llamo Clara. Tengo 28 años y trabajo como restauradora de libros antiguos. Es un oficio solitario, silencioso, perfecto para alguien que prefiere la compañía del papel viejo y el olor a cuero antes que el drama de la vida moderna. Hace un año conocí a Adrián. Él es cirujano plástico, un hombre con una precisión quirúrgica en todo lo que hace, desde la forma en que dobla sus camisas hasta la manera en que me preparaba el café por las mañanas. Nos mudamos a una casa preciosa en las afueras, una construcción de los años 50 que él compró como un proyecto de vida. Al principio, todo era idílico. Adrián era el compañero perfecto, atento, brillante y extrañamente comprensivo con mi necesidad de aislamiento. Me instaló un taller en la planta alta con luz natural para mis libros, mientras él pasaba sus noches en el sótano, donde decía que estaba montando un laboratorio de investigación para nuevas técnicas de sutura y regeneración de tejidos. Es mi forma de desconectar del hospital, Clara, me decía con esa sonrisa tranquila que siempre me hacía sentir segura. La primera señal de que algo no encajaba fue el consumo eléctrico. Una tarde, llegó la factura y era astronómica. No tenía sentido para dos personas que apenas encendían la calefacción. Cuando se lo comenté a Adrián, simplemente se encogió de hombros y dijo que las máquinas de refrigeración de sus muestras biológicas gastaban mucho. Me lo creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Él era el genio, el salvador de rostros, el hombre que reconstruía vidas después de accidentes terribles. Unas semanas después, empezó el olor. No era un olor a podrido, no exactamente. Era algo químico, dulce y metálico, como una mezcla de cloro y centeno. Subía por las tuberías del baño y se instalaba en mi taller. Adrián me dijo que era un problema de las cañerías viejas de la casa y que llamaría a un fontanero. Pero el fontanero nunca llegó. Un martes, Adrián tuvo una guardia de 24 horas. Yo estaba terminando de restaurar un folio del siglo XVII cuando se me cayó el escalpelo. Rodó por el suelo y se coló por la rejilla de ventilación que conectaba mi taller con el hueco de la escalera que bajaba al sótano. Era una herramienta costosa y sentimental, así que bajé a buscarla. La puerta del sótano, que siempre estaba cerrada con una cerradura electrónica, estaba entreabierta. Un descuido. El único descuido que Adrián había cometido en meses. Bajé los escalones en silencio. El aire se volvía más frío y el olor metálico era casi asfixiante. Al llegar abajo, no encontré un laboratorio médico. Encontré una sala de espejos, literalmente. Las paredes estaban cubiertas de espejos de cuerpo entero, pero todos estaban orientados hacia una silla de barbero situada en el centro, rodeada de focos quirúrgicos de alta intensidad. En una mesa lateral, vi algo que me hizo perder el equilibrio. No eran libros médicos, eran álbumes de fotos. Los abrí pensando que encontraría casos de sus pacientes, pero lo que vi fueron fotos mías, cientos de ellas. Fotos de cuando iba a la universidad, fotos de mi primer trabajo, fotos de mí durmiendo en mi antiguo apartamento, años antes de conocer a Adrián. Pero lo perturbador no era el acoso, eran las anotaciones. Al lado de cada foto había diagramas faciales. Corrección de pómulos requerida, inclinación cantel de 3 grados a corregir, simetría mandibular deficiente en un 12%. Adrián no se había enamorado de mí, me había seleccionado como una materia prima que necesitaba ser arreglada. Seguí registrando y encontré una carpeta con el nombre Proyecto Silvia. Silvia era la exnovia de Adrián, la que supuestamente se había ido a vivir a Australia después de una ruptura dolorosa. Abrí la carpeta y sentí que el estómago se me daba la vuelta. Había fotos del proceso de Silvia, fotos de su rostro antes y después de varias cirugías. En la última foto, Silvia no se parecía en nada a la chica de la primera página. Se parecía a mí. No, eso no es exacto. Ella se había convertido en una versión imperfecta de lo que yo era ahora. Y entonces comprendí el laboratorio. Adrián no estaba investigando suturas, estaba practicando. Estaba obsesionado con un canon de belleza específico, un rostro que él consideraba la perfección absoluta, y yo era la dueña original de ese rostro. Pero para él, incluso la dueña original necesitaba ajustes para alcanzar su visión ideal. Escuché el motor del coche de Adrián en la entrada. El pánico me paralizó. Cerré el álbum, salí del sótano y cerré la puerta con cuidado. Logré llegar a mi taller justo cuando lo oí entrar por la puerta principal. Clara, ¿estás arriba? Su voz sonaba tan normal, tan llena de ese afecto falso que ahora me producía náuseas. Sí, Adrián. Terminando un encargo, respondí, intentando que mi voz no temblara. Esa noche, mientras cenábamos, no podía dejar de mirar sus manos.
esas manos largas y elegantes que sostenían el cubierto con la misma delicadeza con la que probablemente había diseccionado el rostro de Silvia. Me pregunté dónde estaba ella. ¿Realmente estaba en Australia? ¿O estaba en algún lugar de esa casa, convertida en un desecho de su experimento fallido? Pasaron los días y mi paranoia creció. Empecé a notar que Adrián me ponía algo en la bebida por las noches. Me despertaba con pequeñas marcas de pinchazos detrás de las orejas o en la línea del cabello. Pequeñas costras que él decía que eran picaduras de mosquito o irritaciones por el jabón, pero yo sabía lo que eran. Estaba empezando. Estaba operándome mientras yo dormía, haciendo pequeños cambios, milímetro a milímetro, para que yo no lo notara frente al espejo. Decidí que no podía huir sin pruebas. Si iba a la policía, él usaría su prestigio y mis antecedentes de ansiedad para decir que estaba loca. Necesitaba entrar en la caja fuerte que había visto detrás de uno de los espejos del sótano. Esperé a que tuviera otra cirugía nocturna. Esta vez, yo misma provoqué que se fuera, fingiendo una llamada de urgencia del hospital desde un teléfono prepago que compré. Cuando salió, bajé al sótano. Esta vez la puerta estaba cerrada, pero yo había pasado días observándolo teclear el código. 4-0-9-2, la fecha de mi nacimiento. Entré. Fui directa al espejo y lo moví. La caja fuerte estaba ahí. Probé el mismo código y se abrió. Dentro no había dinero. Había frascos de cristal con conservantes químicos. Dentro de los frascos había trozos de piel, cartílagos nasales y labios. Cada uno etiquetado con un nombre diferente. Lucía, Martina, Valeria, Silvia. Y al fondo de la caja, encontré una pequeña grabadora de voz. Le di al play. Día 448. El sujeto Clara sigue siendo el más prometedor. Su estructura ósea es la base perfecta para el rostro final. Sin embargo, su resistencia psicológica es mayor de lo esperado. He tenido que aumentar la dosis de midazolam para realizar las microcorrecciones nocturnas. Anoche ajusté el tabique nasal. Ella no sospecha nada. Cree que es alergia. Mañana comenzaré con la remodelación de los párpados inferiores. Es una lástima que tenga que desechar el material de Silvia, pero su piel empezó a rechazar los injertos autólogos. La fosa séptica del jardín trasero debería ser suficiente para ella. Se me escapó un sollozo. Silvia estaba muerta. Estaba bajo el jardín donde yo solía leer los domingos, y yo era la siguiente en la lista de perfeccionamiento. El sonido de la grabadora se detuvo con un clic metálico que resonó en todo el sótano. Me quedé allí, de rodillas, rodeada de esos frascos que contenían los restos de mujeres que habían sido, una a una, borradores de mi propio rostro. Sentí una náusea violenta. Lo que Adrián sentía por mí no era amor, era la devoción de un escultor por un bloque de mármol que todavía no ha terminado de pulir. Para él, yo no era Clara, yo era el rostro final. Escuché un ruido arriba. La puerta principal se abrió y se cerró. Mi corazón se detuvo. Adrián había vuelto mucho antes de lo previsto. Quizás el hospital había cancelado la cirugía o quizás, simplemente, su instinto de cazador le había avisado de que algo andaba mal. No tenía tiempo de cerrar la caja fuerte sin hacer ruido. Me oculté detrás de una cortina pesada que separaba la zona de los espejos de un área de almacenamiento de suministros quirúrgicos. Vi a través de una pequeña abertura como la luz de la escalera se encendía. Adrián bajó los escalones con su paso rítmico, silbando una melodía clásica que solía ponerme para dormir. Se detuvo en el centro de la habitación. Se quedó mirando el espejo que yo había dejado ligeramente desplazado. El silbido cesó de golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Clara, dijo su voz, suave, casi decepcionada. Sabes que no me gusta que entres en mi santuario sin invitación. La curiosidad es un rasgo muy poco estético en una mujer tan perfecta. Me encogí, tratando de no respirar. El olor a cloro y centeno parecía hacerse más denso, como si las paredes estuvieran sudando el miedo que yo sentía. Sal de ahí, cariño, continuó, caminando lentamente hacia los espejos. No arruines la sorpresa. Estábamos tan cerca de terminar. Solo faltaba el ajuste de la mandíbula y el tensado de los tejidos profundos. Después de eso, ya no tendrías que preocuparte por envejecer o por cambiar. Serías eterna. Sus pasos se acercaron a la cortina. Vi su sombra proyectada en el suelo palta, delgada, sosteniendo algo que brillaba bajo las luces de quirófano. Un bisturí. ¿Sabes qué fue lo que falló con Silvia?, preguntó, como si estuviéramos teniendo una charla casual sobre el clima. Ella empezó a llorar. El llanto constante deforma los músculos periorbitarios y altera la presión sanguínea en la dermis. El tejido se volvió inutilizable. Espero que tú seas más fuerte, Clara. No querría tener que buscar una base nueva después de todo el trabajo que hemos invertido juntos. En un movimiento desesperado,
Empujé un estante lleno de frascos de soluciones químicas hacia él y corrí. Adrián soltó un gruñido cuando los cristales estallaron a sus pies, pero no se detuvo. Corrí hacia la escalera, pero antes de llegar, sentí su mano cerrarse sobre mi tobillo. Caí de bruces, golpeándome la barbilla contra el primer escalón. El dolor fue un relámpago blanco. Él me arrastró de vuelta hacia la silla de barbero. Yo luchaba, pateaba, arañaba, pero su fuerza era inhumana, o quizás era mi cuerpo el que empezaba a fallar, intoxicado por los vapores que se habían liberado de los frascos rotos. Esa chechach, tranquila, susurró, subiéndose encima de mí y presionando un paño empapado en algo dulce contra mi nariz. Vamos a hacer una corrección de emergencia. Mañana, cuando despiertes, ni siquiera recordarás por qué estabas asustada. Solo verás a una mujer perfecta en el espejo. La oscuridad me tragó. Desperté horas después, o quizás días. Estaba en mi cama. Tenía la cara envuelta en vendajes tan apretados que apenas podía abrir la boca. No sentía dolor, solo una presión constante y un entumecimiento que bajaba por mi cuello. Intenté levantarme, pero mis manos estaban atadas a los lados de la cama con correas de cuero. Adrián entró en la habitación. Llevaba una bandeja con sopa y una jeringuilla. Tenía una expresión de paz absoluta, la mirada de alguien que finalmente ha terminado una obra maestra. No intentes hablar, Clara. Los puntos internos son delicados. Has quedado magnífica. Es el trabajo de mi vida. Silvia habría estado celosa. Se sentó a mi lado y empezó a darme de comer a través de una pajita, con una paciencia infinita. Me contaba planes para el futuro, como nos mudaríamos a una isla donde nadie nos conociera, donde él pudiera admirar su creación sin distracciones. Me hablaba como si yo fuera un objeto valioso, un cuadro de valor incalculable que debía ser protegido del mundo. Pasó una semana antes de que me quitara los vendajes. El ritual fue solemne. Apagó todas las luces excepto una vela y me colocó frente al espejo del baño. Con manos temblorosas de emoción, fue retirando las gasas, capa tras capa. Cuando la última venda cayó, grité, pero mi grito no sonó como el mío. Mi voz había cambiado. La mujer en el espejo no era yo, pero tampoco era la mujer perfecta que él describía. Era una máscara de carne tensa, con los ojos ligeramente demasiado estirados y una mandíbula tan afilada que parecía irreal. Era hermosa, de una manera grotesca y alienígena. Pero lo peor de todo, lo que me hizo perder la cabeza, es que mientras más miraba, más veía pequeños rastros de otras caras. Un trozo de labio de Valeria, la curva de la nariz de Martina, el tono de piel de Silvia bajo mis ojos. Adrián me había reconstruido usando los mejores trozos de sus fracasos anteriores. Yo era un collage humano. Eres perfecta, susurró detrás de mí, apoyando su barbilla en mi hombro. Ahora ya no eres Clara, eres nosotros. Esa noche, Adrián se durmió profundamente, convencido de que su creación estaba finalmente sometida. Lo que no sabía es que, durante mis días de inmovilidad, había logrado aflojar una de las correas de la cama usando el borde afilado de una de mis uñas que él había olvidado cortar. Me solté en silencio. El entumecimiento de mi cara se había transformado en un odio líquido que me quemaba las venas. Fui a la cocina y cogí el cuchillo de cerámica más afilado que teníamos. No regresé a la habitación. Bajé al sótano. Sabía lo que tenía que hacer. Si él quería perfección, le daría la perfección final. Vacié los bidones de líquido inflamable que él usaba para esterilizar sus herramientas por todo el laboratorio. Amontoné sus álbumes de fotos, sus frascos de recuerdos y su grabadora en el centro de la habitación. Luego, subí a la habitación y me paré junto a su cama. Él abrió los ojos, me miró, y por un segundo, vi el miedo en ellos. No miedo a morir, sino miedo a que yo arruinara su obra. Clara, no. Vas a dañar el tejido, balbuceó. Clara está muerta. Adrián, dije con esa voz que ya no era la mía. Tú la mataste milímetro a milímetro. Encendí la cerilla. El sótano explotó primero. Las llamas subieron por la escalera como una lengua de fuego hambrienta. El humo negro empezó a llenar la casa. No intenté salvarme. Me senté en el suelo del pasillo, viendo cómo el fuego consumía los cuadros, los muebles y, finalmente, la puerta de nuestra habitación. Escuché a Adrián gritar, pero el sonido de las vigas crujiendo era más fuerte. Me quedé allí hasta que sentí que el calor empezaba a lamer mis pies. En ese último momento, mi instinto de supervivencia, ese que él no había podido extirpar con sus bisturís, me obligó a saltar por la ventana del primer piso. Caí sobre los arbustos del jardín, justo encima de la tierra removida donde descansaba Silvia. El impacto me sacó el aire, pero no sentí dolor,
Mi cuerpo estaba tan saturado de los fármacos que Adrián me había suministrado durante semanas que me sentía como una muñeca de trapo. Me levanté y corrí hacia la carretera mientras a mis espaldas la casa se convertía en una pira funeraria de madera y secretos. La policía y los bomberos llegaron cuando ya no quedaba nada más que cenizas y el esqueleto de hormigón del sótano. Me encontraron vagando por la cuneta, con la cara aún amoratada y esa expresión de máscara fija que Adrián me había esculpido. Les conté una historia a medias, una explosión accidental, un marido que intentó salvarme y se quedó atrás. No mencioné el sótano, no mencioné los frascos, no mencioné a Silvia. ¿Por qué? Porque cuando el detective me miró en el hospital, lo primero que dijo fue: «Tiene usted mucha suerte de estar viva y de conservar un rostro tan asombroso». En ese momento lo entendí. Si contaba la verdad, me convertiría en una evidencia forense. Me estudiarían, me fotografiarían, y pasaría el resto de mi vida siendo la mujer del collage humano. La obra de Adrián viviría para siempre en los archivos de la criminología, y yo solo quería que él desapareciera. La investigación concluyó que Adrián murió en el incendio. Encontraron restos óseos en el dormitorio y en el sótano, mezclados con lo que ellos llamaron muestras médicas destruidas. El seguro de vida de Adrián era inmenso, y como su viuda, recibí cada centavo. Han pasado 6 meses. He usado ese dinero para mudarme a un país donde nadie me conoce. Vivo en una ciudad costera, siempre bajo el sol, siempre con gafas oscuras y sombreros de ala ancha. Pero hay algo que no puedo evitar. Cada mañana, me levanto y paso una hora frente al espejo. No me maquillo, solo observo. Observo cómo la piel de mis párpados, la de Martina, se asienta sobre mis pómulos, los de Lucía. Observo cómo la comisura de mis labios, la de Valeria, se contrae cuando intento sonreír. El giro final no fue el incendio, ni la muerte de Adrián. El giro es que, a pesar de todo el odio, a pesar del horror y de la sangre, Adrián ganó. Me miro al espejo y no puedo dejar de pensar que soy hermosa. Una belleza inhumana, simétrica y perfecta que atrae todas las miradas en la calle. Los hombres se detienen cuando paso, las mujeres se giran para intentar descifrar mi estructura ósea. Soy la culminación de su genio. Soy su rostro final. Pero lo más inquietante es lo que empezó a suceder hace una semana. He empezado a tener recuerdos que no me pertenecen. Recuerdo un perro que nunca tuve. Recuerdo el olor del perfume de una madre que no es la mía. Recuerdo el sabor de un pastel de cumpleaños de un niño al que no conozco. La memoria celular es una teoría controvertida, pero en mi caso, es una realidad física. Los trozos de esas mujeres que Adrián cosió a mi carne traían consigo sus propias sombras. Anoche, me desperté en medio de la sala. Tenía un bisturí en la mano, uno que guardé del laboratorio antes de quemarlo. Estaba frente al espejo, trazando una línea fina sobre mi mejilla, justo donde la piel de Silvia se une a la mía. Mi mano se movía con una precisión que yo no poseo. Se movía con la precisión de Adrián. No soy solo un collage de carne, soy un collage de conciencias. Y Adrián no solo quería crear una cara, quería crear un recipiente. He cerrado todas las ventanas de mi nuevo apartamento. He cubierto los espejos con sábanas negras. Pero puedo sentirlo. Siento como mis dedos buscan inconscientemente el tacto del metal afilado. Siento como mi mente empieza a planificar correcciones para las personas que veo en el supermercado. Esa nariz es demasiado ancha, pienso. Esos ojos necesitan un tensado. Adrián no murió en el incendio. Vive en mis manos. Vive en los injertos. Vive en la obsesión que me inyectó en la sangre. Estoy sentada en la oscuridad, escribiendo esto mientras aún puedo distinguir mis pensamientos de los de ellos. Si alguna vez me ves en la calle, si alguna vez te quedas hipnotizado por la perfección de mi rostro, por favor, no te acerques. No me mires a los ojos. Porque detrás de esta simetría perfecta, hay un escultor que busca material nuevo. Y yo ya no sé si quiero detenerlo.